Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Valeria Hernández. En esta oportunidad le voy a hablar un poco sobre el diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento. En primer lugar, es importante conocer cuáles son los elementos que conforman estos importantes procesos en el ámbito de la evaluación médica, como por ejemplo la historia clínica. La historia clínica es un documento que contiene toda la información médica relevante de un paciente. Esto incluye antecedentes familiares, síntomas actuales, diagnósticos previos, tratamientos realizados, alergias, resultados de exámenes y cualquier otra información que sea importante para su atención médica. La historia clínica es fundamental para que los profesionales de la salud puedan brindar una atención adecuada y personalizada a cada paciente. En el campo de la odontología, la historia clínica es importante igualmente, ya que contiene información detallada sobre la salud bucal del mismo, incluyendo antecedentes de enfermedades dentales, tratamientos previos, alergias a materiales o medicamentos dentales, radiografías, exámenes de laboratorio y cualquier otra información relevante para el cuidado dental. Los odontólogos utilizan la historia clínica para comprender la situación bucal del paciente, planificar tratamientos, hacer seguimientos de su evolución y garantizar una atención dental integral y personalizada. Para elaborar la historia clínica de manera correcta debemos seguir una serie de pasos importantes, los cuales son la recopilación de información, que en este paso el profesional de la salud debe recopilar toda la información de forma detallada. En el caso de ser en el ámbito odontológico debe ser sobre la salud bucal del paciente, antecedentes médicos, medicamentos que esté tomando, alergias y otros datos relevantes. Luego se realiza un examen clínico, es decir, se realiza un examen dental completo que puede incluir radiografías, fotografías intraorales, evaluación de la salud de las encías, dientes y estructuras dentales. Posteriormente se realiza el diagnóstico. Esto se hace basado en la información que recopila el profesional y el examen clínico. Se realiza un diagnóstico preciso de la situación bucal del paciente, para luego proceder a la planificación del tratamiento, que es donde se establece un plan de tratamiento personalizado para el paciente, considerando sus necesidades específicas y su estado de salud general. Y por último, se realiza la documentación, que es básicamente toda la información recopilada se registra de manera detallada en la historia clínica del paciente, siguiendo los estándares y regulaciones establecidas. Estos pasos garantizan que la historia clínica odontológica, si es el caso, contenga toda la información necesaria para proporcionar una atención dental efectiva y segura. Ahora, la historia periodontal es parte integral de la historia clínica en odontología y se enfoca específicamente en la salud de las encías y estructuras de soporte dentario o de los dientes. Esta parte de la historia clínica recopila información detallada sobre el estado periodontal del paciente, incluyendo antecedentes de enfermedades de las encías, igualmente tratamientos previos, evaluaciones de la salud periodontal actual como la medición de la profundidad de las bolsas periodontales, la evaluación del sangrado gingival, movilidad dental, entre otros aspectos relevantes para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades periodontales. La historia periodontal es fundamental para comprender la condición de las encías y estructuras de soporte del paciente y para planificar un tratamiento efectivo en caso de que el paciente se encuentre en presencia de una enfermedad periodontal. Al igual que la historia clínica, se debe seguir una serie de pasos fundamentales e importantes para realizarla de forma correcta. Estos pasos son la entrevista y recopilación de antecedentes, que es donde el profesional realiza una entrevista con el paciente para obtener la información sobre su historial médico y dental, así como antecedentes de enfermedades periodontales, hábitos de higiene bucal, tabaquismo, entre otros factores relevantes que puedan afectar la salud del mismo. Luego se realiza el examen clínico, que en este caso se realiza un examen detallado de la salud periodontal, que puede incluir la medición de la profundidad de las bolsas periodontales, la evaluación del sangrado gingival, movilidad dental, evaluación de la cantidad y calidad de la encía, entre otros aspectos. También se pueden hacer radiografías si es necesario para poder evaluar el estado del hueso que soporta los dientes, es decir, el hueso alveolar, y detectar posibles signos de enfermedad periodontal.
Y por último, al igual que la historia clínica normal o general, se hace el registro detallado, que como ya mencioné, toda la información recopilada durante la historia se registra de manera detallada en la historia clínica del paciente, documentando así hallazgos clínicos, diagnósticos y planes de tratamiento. Podemos decir que la historia periodontal es fundamental para evaluar la salud de las encías y estructuras de soporte dental del paciente, para identificar posibles enfermedades periodontales y poder planificar un tratamiento personalizado en caso de ser necesario. Ahora bien, hablemos un poco de lo que es el periodontograma. El periodontograma es una herramienta utilizada en odontología para registrar y visualizar de manera gráfica el estado de salud periodontal de un paciente. Consiste en un gráfico detallado de la boca del paciente que muestra la condición de las encías, los dientes y las estructuras de soporte periodontal. Por lo general, incluye información sobre la profundidad de las bolsas, del sangrado gingival, movilidad dental, niveles de inserción, presencia de cálculo, entre otros datos relevantes para la salud periodontal. Este debe realizarse en la primera consulta de cada paciente, ya que se trata de la base fundamental de toda historia clínica. Ahora, ¿cómo se llena? El llenado de todo periodontograma se hace, como se sabe, a partir de la observación del periodonto. En primer lugar, se debe realizar una evaluación inicial de los tejidos bucales. En esta primera fase se buscan rastros de sangrado e inflamaciones. En primer lugar, se aplica un sondaje en la zona periodontal. Para esto se utiliza una sonda que, como ya hablamos en el anterior trabajo, es una pequeña herramienta puntiaguda con la que el especialista raspa y escudriña la zona para medir la profundidad. Luego se aplican radiografías para detectar pérdida o ausencia de huesos y se hace el diagnóstico final. Según se desarrolla esta observación, se noten y describen en el periodontograma todas las diferentes patologías y tratamientos anteriormente localizados, así como la ausencia de piezas dentales, se reflejarán mediante el uso de colores en la cara del diente a tratar. Cada patología o pieza o ausencia de piezas se representa de la siguiente forma. Se utiliza una X de color azul en el lugar correspondiente en caso de ausencia de alguna pieza dental. Y si es necesaria una extracción, se utiliza o se realiza una X de color rojo. Las caries se indican con un punteado de color rojo en la zona donde se encuentra la misma, ejemplo si es oclusal, vestibular o palatino. Si se trata de una pieza con un empaste anterior, este se identifica con un sombreado y en caso de que este empaste requiera un nuevo tratamiento, se debe realizar una circunferencia en la zona con color rojo. Si es necesaria una endodoncia, se señala con una X de color rojo en el diente que la necesite. Y si existe una endodoncia ya hecha en la raíz con una X, se señala en azul. Cuando existe una corona, en alguna de las piezas se realiza un círculo azul alrededor de ella. Y en caso de que se necesite colocar un puente fijo, se rodea con un círculo rojo y póntico en azul. Y todo se incluye dentro de los corchetes. Las piezas que comienzan a erupcionar se señalan con una flecha azul hacia arriba si están en la arcada de abajo y con una flecha azul hacia abajo si están en la arcada de arriba. Y se utiliza una letra T para señalar las piezas que han sufrido de algún tipo de traumatismo. Ahora, cuando hablamos de índice de sangrado gingival, nos referimos a una herramienta o una medida utilizada en odontología para evaluar la salud de las encías. Este índice se utiliza para determinar la presencia y cantidad de sangrado o inflamación que ocurre al sondar las encías durante un examen periodontal. Se realiza mediante la inserción suave de la sonda periodontal en el surco gingival alrededor de los dientes y se registra si hay presencia de sangrado. El índice de sangrado gingival proporciona información importante sobre, como ya mencioné, la inflamación de las encías, que puede ser un signo de enfermedad periodontal. Por lo tanto, es una herramienta útil para monitorear la salud gingival, evaluar la efectividad de los tratamientos periodontales y ayudar al diagnóstico y pronóstico de enfermedades de las encías o periodonto. Este índice se presenta en 3 niveles, de 0 a 3, los cuales se interpretan en el nivel 0, ausencia de sangrado gingival, que es cuando se sondea el surco gingival alrededor de los dientes y no se observa el sangrado. Luego viene el nivel 1,
que es sangrado puntual, es decir, se observa sangrado al sondear algunas áreas de las encías. Posteriormente viene el nivel 2, que es el sangrado en varios sitios, o moderado, es más generalizado al sondear las encías alrededor de los dientes. Y por último tenemos el nivel 3, que es sangrado abundante, es decir, se observa un sangrado profundo al sondear las encías, indicando un alto nivel de inflamación y posible enfermedad periodontal avanzada. Estos niveles proporcionan a los profesionales una guía para así evaluar la salud gingival y determinar la presencia, gravedad y extensión del sangrado en la gingiva. Después de haber explicado un poco lo anterior, hablaremos un poco del diagnóstico. El diagnóstico se puede definir como la identificación y descripción de una enfermedad, condición o problema de salud bucal que afecte al paciente. El diagnóstico se realiza a través de una evaluación de los signos, síntomas, hallazgos clínicos y pruebas complementarias con el fin de determinar la naturaleza y gravedad de la condición presente en el paciente. El proceso diagnóstico en la odontología implica la recopilación de información detallada a través de la historia clínica, el examen clínico, las radiografías y otras pruebas según sea necesario. Una vez recopilada toda la información relevante, el profesional de la odontología o el profesional de la salud realiza un análisis para identificar la condición o enfermedad presente en el paciente, para así también determinar su extensión, gravedad y establecer un plan de tratamiento adecuado. El diagnóstico es fundamental para proporcionar atención odontológica personalizada y efectiva, ya que guía al profesional en la selección de las estrategias terapéuticas más apropiadas para abordar las necesidades específicas del paciente. El diagnóstico está constituido por distintas partes que deben ser consideradas, ya que son fundamentales para ayudar a identificar y describir la condición de salud del paciente. Estas partes son la anamnesis, que consiste en la recopilación de la historia clínica del paciente, incluyendo los antecedentes médicos, síntomas, duración y evolución de los mismos, así como cualquier otro factor relevante para la condición. El examen físico, que es cuando el profesional realiza un examen físico detallado para observar signos clínicos objetivos que puedan estar relacionados a la condición del paciente, como la presencia de inflamación, alteraciones en la piel, cambios en la presión arterial, entre otros. Pruebas complementarias que en algunos casos se requieren, como por ejemplo análisis de sangre, radiografías o ecografías o estudios especializados para obtener información adicional que apoye el diagnóstico. También tenemos el diagnóstico diferencial, es decir, se incluye una lista de posibles diagnósticos diferenciales que explican los síntomas presentados por el paciente y que deben ser considerados antes de llegar a una conclusión definitiva. También está el diagnóstico definitivo, que es la parte central del diagnóstico, donde se establece la condición o enfermedad específica que explica los síntomas y hallazgos clínicos del paciente. También tenemos el pronóstico, que en algunos casos incluye una evaluación del pronóstico esperado para la condición diagnosticada, considerando factores como la gravedad, la respuesta al tratamiento y otras partes relevantes u otros elementos relevantes. Estas partes forman un conjunto integral que permiten al profesional de la salud obtener una visión completa de la condición del paciente y así formular un diagnóstico preciso y fundamentado. Es importante saber que en general existen diversos tipos de diagnósticos que se pueden identificar en el ámbito de la medicina y la salud. Estos incluyen el diagnóstico clínico, que es aquel que se basa en la evaluación de los signos y síntomas presentados por el paciente, así como el examen físico realizado por el profesional de la salud. También podemos observar el diagnóstico por imágenes, que involucra el uso de técnicas de diagnóstico por imágenes como radiografías, tomografías, resonancias magnéticas y ecografías para visualizar estructuras internas del cuerpo y detectar anomalías. El diagnóstico de laboratorio, que se refiere a la realización de pruebas de laboratorio, como por ejemplo análisis de sangre, orina, muestras tisulares, cultivos, microbiológicos, entre otros, para identificar la presencia de enfermedades o desequilibrios fisiológicos.
y el diagnóstico diferencial, que consiste en la comparación y evaluación de diferentes enfermedades o condiciones que puedan presentar síntomas similares, con el fin o el objetivo de determinar cuál es la más probable en un paciente específico. Ahora, exámenes complementarios. Cuando hablamos de exámenes complementarios, nos referimos a aquellas pruebas o estudios adicionales que se realizan para obtener información complementaria que pueda apoyar o que apoye el diagnóstico clínico. Estos exámenes son utilizados para obtener datos objetivos sobre la condición de salud del paciente y pueden incluir una amplia variedad de pruebas, como por ejemplo análisis de sangre, estudios por imágenes, como ya comenté, como radiografías, tomografías o resonancias magnéticas, pruebas de función pulmonar, electrocardiogramas, ecografías, entre otros. La elección de los exámenes complementarios depende de la evaluación clínica inicial y de las sospechas diagnósticas que pueda tener el médico. Estas pruebas pueden ayudar a confirmar o descartar hipótesis diagnósticas, identificar la gravedad de una condición, monitorizar la evolución de una enfermedad o guiar el tratamiento de la misma. Es importante destacar que los exámenes complementarios deben ser solicitados basándose en la evaluación clínica y con un propósito específico, evitando así pruebas innecesarias que puedan generar gastos o costos adicionales o ansiedad innecesaria para el paciente. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que es el pronóstico. Este se refiere a la evaluación anticipada del curso probable y el desenlace esperado de una enfermedad o condición médica en un paciente. Los profesionales de la salud utilizan su experiencia clínica, en este caso, conocimientos científicos y datos específicos del paciente, para poder hacer una estimación informada sobre la evolución de una probable o posible enfermedad. El pronóstico puede incluir información sobre la probabilidad de recuperación completa, la posibilidad de ciertas complicaciones, el impacto a largo plazo en la calidad de vida del paciente y, en algunos casos, la esperanza de vida. Esta evaluación se basa en factores como la gravedad de la enfermedad, la respuesta al tratamiento descrito, la presencia de comorbilidades, la edad y el estado general del paciente. Algunos factores específicos a considerar para realizar un buen diagnóstico incluyen el historial médico del paciente, que es conocer básicamente su historial clínico, incluyendo condiciones médicas previas, tratamientos anteriores y las respuestas a los mismos. Es fundamental para evaluar el pronóstico. También tenemos la gravedad de la enfermedad, es decir, debemos evaluar la gravedad y progresión de la enfermedad o condición médica, ya que esto puede ayudar a predecir el resultado a largo y corto plazo. También tenemos los factores de riesgo, es decir, es importante identificar y evaluar cuáles son aquellos factores asociados a la enfermedad o condición médica, como la edad, historias de vida, social, entre otros. Y los avances médicos, es decir, debemos estar al tanto de los avances en el campo médico disponibles para determinar cómo podrían influir en el pronóstico. También tenemos la evaluación multidisciplinaria, básicamente es obtener la opinión de distintos especialistas que puedan enriquecer la evaluación del pronóstico. Estos factores, entre otros, son fundamentales para realizar un buen pronóstico y que así no exista una falla de información al momento de evaluar al paciente. Por último, hablaré sobre el plan de tratamiento, el cual se puede definir en el ámbito médico como un enfoque integral y personalizado para abordar la condición de salud de un paciente. Este plan se desarrolla con el objetivo de proporcionar la mejor atención médica posible, teniendo en cuenta las necesidades específicas, la condición médica, los factores individuales y las preferencias del paciente. El plan de tratamiento generalmente incluye objetivos terapéuticos que se basan en definir claramente cuáles son los resultados esperados del tratamiento, ya sea la curación de una enfermedad, el control de los síntomas, la mejora de la calidad de vida u otros objetivos específicos. También incluye las intervenciones médicas que se basan en especificar los tratamientos farmacológicos, procedimientos médicos, terapias físicas, intervenciones quirúrgicas u otras medidas recomendadas para abordar la condición médica. También tenemos el manejo del estilo de vida, que se basa en incluir las recomendaciones sobre cambio de la dieta, actividad física, manejo del estrés, hábitos saludables y otros aspectos del estilo de vida que puedan influir en la salud del paciente.
Tenemos el seguimiento y monitoreo, que se basa en establecer pautas para evaluar regularmente la respuesta al tratamiento, realizar pruebas de seguimiento y ajustar el plan según sea necesario. Y por último, pero no menos importante, tenemos la educación al paciente, que se basa en proporcionar información clara sobre la condición médica del mismo, el tratamiento recomendado, los posibles efectos y autocuidado de señales de alerta. Gracias.